Bienvenidos a Charla Legal, un podcast para no abogados. El contenido que van a ver y escuchar a continuación en ningún momento pretende ser un asesoramiento. Le recomendamos que si usted es menor de edad, lo escuche con la compañía de un adulto y en todo caso lo escuche bajo su responsabilidad. Todas las opiniones que se expresan en este podcast son responsabilidad exclusiva de sus autores y no comprometen ni representan al podcast ni a sus patrocinadores. Todos los derechos de este podcast son reservados y se permite su difusión siempre y cuando se cite la fuente original. Gracias por escuchar Charla Legal. Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de Charla Legal, un podcast para no abogados. El día de hoy tengo un invitado muy especial, muy importante y que estoy seguro que nos va a dar una conversación única y que nos va a dejar ver sobre todo mucho de lo que está ocurriendo desde el lado europeo con estos temas de transformación digital, de tecnología aplicada al derecho, a servicios legales y demás. Sobre todo porque tiene mucho de ese gran contexto. Además es una persona que dirige una organización internacional en materia de Legal Tech, entonces ya vamos a ver de qué se trata, pero mientras tanto voy a dejar que lo vayan viendo. Él es Albert Ferré. Albert, bienvenido a Charla Legal, de verdad que nota que estés por acá. Mil gracias pues por el ofrecimiento y pues yo feliz de tenerte en el podcast. A vosotros por tenerme aquí y por las ganas de querer entender, colaborar, ¿no? y crear un nuevo sector legal, ¿no? Que es lo que queremos todos. O sea, que felicidades también por vuestra parte. Estáis haciendo un trabajo muy interesante. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, pues me gusta que los invitados le cuenten, pues se presenten. Entonces, quiero que mi comunidad te conozca un poco, saber en qué andas, quién eres, qué andas haciendo y pues eso, cuéntanos un poquito de Albert Ferré. Bueno, yo siempre digo lo mismo. Lo que soy es hijo de mis padres y papá de dos niñas y luego trabajo como abogado en un negocio pequeño, familiar, en un despacho muy concentrado en materia de accidentes, ¿no? Lo que en Estados Unidos sería injury lawyer. Y básicamente esa es mi parte, digamos, profesional. Lo que hago es compartirla con mi pasión, que es la tecnología y la divulgación, y lo hago a través de una entidad que se llama Global Legal Tech Hub, de la que soy fundador y actualmente también soy director general. Y nos dedicamos a conectar personas increíbles que por todo el mundo están intentando sembrar la semilla de la innovación y de la tecnología dentro de nuestro sector. Entonces me dedico a ir buscando pues a personas que están, ¿no? por todo el mundo y que tienen historias increíbles sobre esa transformación, sobre esos proyectos, ¿no? y es gente que está en startups, gente que está en despachos, gente que está en grandes corporaciones. Y somos un colectivo formado por empresas y por profesionales de más de 500 players en todo el mundo. Entonces tenemos players y socios docentes y lo que nos dedicamos es cosas. Vamos a comunicar, conectar, crear dentro de esta comunidad y para todo el mundo, también en abierto, ¿no? Así que entre estas dos cosas y el trabajo como consultor de tecnología, pues así pasó la vida, ¿no? Y la verdad es que estoy muy contento y muy feliz. Qué bueno, qué interesante. Me gustaría preguntarte un poco por qué te haces abogado, cuál fue como esa primer motivación para tú dedicarte como a esta profesión, que es una profesión muy bonita, de amores y de odios. Creo que todos tenemos como un poco esa misma percepción, pero que hoy en día nos da una oportunidad también de aportarle mucho a la sociedad, a transformar, ¿no? A generar otro tipo de experiencias alrededor de la profesión. Yo trabajo, mi padre estudió cuando ya era mayor, porque nuestra historia familiar se remonta a que tuvimos un accidente cuando tenía 6 años y todo fue muy mal en aquel accidente. La compañía de seguros no nos ayudó para nada, todo lo contrario. Entonces mi padre estudió de mayor, estudiaba por las noches y yo me acuerdo de acompañarla a la universidad a hacer exámenes hasta que al final acabó la carrera de Derecho y se hizo abogado y se dedicó toda su vida a defender a personas que habían tenido accidentes como nosotros y que no tenían capacidad para poder defenderse, ¿no? Y creamos un nuevo modelo en el que íbamos a éxito,
quiere decir que nosotros no cobramos y nuestro cliente no cobra. Entonces yo no quería estudiar Derecho, porque yo había visto a mi padre y pensaba, esto no mola, y había ido a la universidad. Yo fui a la universidad con 6 añitos, con 6, 7, 8 años. Yo iba a los exámenes con mi padre y me sentaba con los profesores allí a dibujar. Dejaban un papel y un boli, yo dibujaba mientras mi padre se puedes imaginar que esos eran mis fines de semana, ¿no? Rodeado de libros, mi padre me dice chorro, o sea, todo mal. Y yo no quería eso. Entonces la vida te lleva por una serie de caminos y el amor hizo que mi pareja, en aquel momento, cuando yo tenía 18 años y tenía que decidir qué carrera hacía, eligiera una carrera que curiosamente era al lado, el edificio estaba al lado del universo, y de hecho aquí en España tenía una nota para entrar a la universidad muy baja. Yo no era muy buen estudiante y entonces, por amor a esta pareja y también por no perderla, me puse a estudiar como loco y entonces entré a Derecho, era lo que estaba más cerca de ella. Y así entré a Derecho. Entonces el primer año, como tenía mucho miedo a que no aprobar nada y ser un desastre, estudié mucho y me gustó. Me estaba estudiando porque tuve grandísimos profesores y aquel año pues saqué varias matrículas en la carrera. Y dije, bueno, pues ni tan mal, ¿no? Y al final acabé haciendo la carrera aquí en Barcelona y también acabé mis estudios en Florencia. Así que podríamos decir que yo no quería y lo hice por amor. Sí, es una respuesta más o menos abierta. Qué interesante. Y de hecho, creo que no es una respuesta muy convencional. Creo que todos siempre venimos es apalancados como por otro tipo de sentimientos, sí de pronto como idealistas, pero está bastante bonita la historia. Bueno, es que yo te digo, no tenía la intención de estudiar Derecho. Ujú. Y de hecho, cuando acabé la carrera, me puse a trabajar en un despacho y no me gustó. No me gustó. Entonces dije, bueno, ves, tenías razón, Alberto. O sea, el Albert de hace 4 años, ¿no? El que no quería entrar a Derecho tenía razón. No tienes que estar aquí. Entonces volví a dejar el Derecho y entré en el mundo de la tecnología y entré en el mundo de Internet, entré en el mundo de la música, de la cultura. Estuve en otros caminos y entonces en aquel momento es cuando tuve que volver al mundo del derecho porque mi padre tuvo una enfermedad y tuvo que dejar la profesión y tuve que decidir si volvía al despacho de mi familia o vamos, ¿no? Y entonces en aquel momento dije, bueno, pues, ¿por qué no? Y aquí es donde volví, entonces me enamoré no del trabajo que hacíamos en el despacho, que eso ya estaba plenamente convencido, no ayudar a personas. De hecho, el nombre del despacho es Ferré, Abogados de Personas, ¿no? Imagínate, eso lo tenía clarísimo, sino que me enamoré de todo lo que teníamos por cambiar, ¿no? Entonces, bueno, eso ya es una segunda aventura, pero es cuando entra la aventura del derecho más la tecnología, que era del mundo del que venía. Entonces, cuando te junto los dos mundos es gracias a una cosa negativa, ¿no? Que es que mi padre pues tuviera este problema, pero a la vez una cosa positiva, y es que el derecho me volvió a dar una oportunidad, ¿no? Ya no solo de acabar la carrera, sino de poner en práctica una nueva forma de entender el derecho, que es lo que yo defiendo, ¿no? Y lo que estoy haciendo a día de hoy. Qué interesante, ¿no? Y de hecho es como también incluso reencauzar un poquito como esa motivación sobre la carrera, ¿no? Y te ha vuelto como a llevar. Y ahí me gustaría un poco preguntarte, me imagino que debe ser una persona a la que le gusta mucho la tecnología, o que le apasiona, o que algo le llama la atención de la tecnología. ¿Qué has visto tú en la tecnología? ¿Por qué terminas llegando tú allá? Y cómo estás viendo un poquito como ese movimiento, especialmente luego de pandemia. Creo que en todos los países del mundo se aceleraron muchos cambios. Nuestra profesión pues no fue ajena a eso. ¿Tú cómo has visto todo este tema? Yo a la tecnología porque descubro a través de uno de los proyectos en los que estaba en 2006 que era el único camino para poder conectar con la gente. En el 2006 estaba muy metido en el mundo de la tecnología, pero más en el mundo de la cultura, más en el mundo de la música. En 2006 no había plataformas de intercambio de música gratuita. Sí que había, evidentemente, algunas plataformas en las que tú subías la música de otros artistas y la gente se lo podía descargar de forma fraudulenta, ¿no? Pues Emule, etcétera, etcétera. Pero no me interesaba tanto eso, sino como el músico
músico podía desintermediar el mercado de la música y llegar al público de forma directa y genuina. Y eso me interesaba mucho y sabía que la tecnología era la única forma de hacerlo. Entonces, en 2006 desarrollamos un proyecto para crear una pasarela, ¿no? Tecnológica, un marketplace donde la gente podía entrar a consumir música de forma gratuita de los artistas, pero que los artistas tenían la propiedad de su propio espacio, ¿no? Era muy anterior a blockchain y era muy anterior a Spotify, que nació 3 años más tarde. Y ahí fue mi primer contacto con la tecnología, donde pude ver que realmente yo, desde mi pequeña posición de ser humano unicelular, podía impactar en miles o millones de personas. Y luego, la segunda pregunta, ¿no? ¿Cómo está impactando la tecnología en el sector legal? ¿Y cómo lo veo? Pues lo veo lógico. Nuestro mercado nuestro sector y el mercado general de los servicios jurídicos es excesivamente imperfecto. Y eso no quiere decir que tenga que ser más inhumano. No, tiene que ser mucho más humano y mucho más perfecto. La justicia al final no es solo el hecho de que las cosas sean justas, sino que las cosas sean justas en el momento que toca, ¿no? De nada sirve tener una respuesta judicial efectiva dentro de 15 años. Porque por muy efectiva que sea, por muy correcta que sea, ya no lo es. Porque el tiempo de tener ese retorno de la administración ya pasó. Eso era, ¿no?, la inmediatez. Y yo creo que ese es uno de los superpoderes que la tecnología tiene. Nos puede generar justicia inmediata. Muy de acuerdo contigo. Me gustaría, de hecho, explorar un poco esa parte. Digamos, aquí en Colombia, yo siempre lo he dicho, la tecnología, o sea, yo empecé a trabajar en estos temas como en 2018, puntualmente en automatización de procesos legales. Y desde ese momento me di cuenta que la promesa que nos hacía nuestro constituyente, acá la constitución más reciente que tiene Colombia es del año 91, y en cuanto a justicia hay un enfoque muy fuerte, no solamente justicia como servicio, sino justicia como eso que tú debes prestar, que tú debes administrar de manera ininterrumpida, que debe ser de fácil acceso, ¿cierto? Y que debe ser pues para todo el mundo. Digamos que la realidad es que no ha sido así. Llevamos más o menos 30 años, más de 30 años intentando que la justicia sea accesible para todo el mundo. Y yo encontré en la tecnología una forma de hacer que no solamente exista cobertura, sino que exista prestación eficiente del servicio. ¿Cómo estás viendo en cuanto a especialmente quienes administran justicia en los distintos países, especialmente pues en tu jurisdicción, que se está moviendo el tema, si se está transformando, cómo lo puede llegar a sentir la gente? Porque para mí también eso es beneficioso para todas las personas, el hecho de que tú bien lo dices, no solamente que recibas una administración de justicia adecuada, sino en el momento que es, ¿no? En un plazo prudente, Claro. en un plazo razonable, porque al Claro, final del pensar que... día, o sea, hay casos que no te van a dar espera, son súper urgentes, con todo y que no sean los más Sí, cuantiosos. sí, claro. O sea, la urgencia forma parte de la ecuación. Yo creo que el tiempo forma parte de la ecuación y lo que es ilógico es que no lo tengamos dentro de la ecuación, de la práctica jurídica, de los servicios jurídicos, incluso de la justicia, ¿no? A nivel orgánico, ¿no? El hecho de que los plazos procesales sean solo para una parte, ¿no? Que el juez no tenga la obligación de poder darte una respuesta en un tiempo determinado, eso me parece absolutamente injusto. ¿Por qué? Porque es un arma de doble filo. O sea, es verdad que ellos no se pueden atar a un plazo porque tienen muchísimo trabajo, pero es que a la vez, si no tienen un plazo, no pueden exigir más medios, porque como no tienen plazo, y entonces, claro, nos basamos como mínimo en España en las recomendaciones o en las sentencias que van llegando de tribunales superiores, ¿no?, como el Tribunal Supremo, que va diciendo, oiga, es que 20 años más tarde usted de una sentencia, es que eso no está bien, ¿no? Entonces esa dilación excesiva, pues empieza a ser reconocida, pero no la tenemos estipulada en ningún sitio. O sea, no dice en ningún sitio, y a los 3 días tendrás una tal, ¿no? Entonces, no es que no lo ponga, es que no querían que se pusiera. Se podía poner absolutamente en la norma, ¿no? Pero el legislador no lo hizo así. ¿Qué es lo que nos encontramos? Bueno, como mínimo hablo de España y hablo de Europa. El COVID ha agilizado muchas cosas y ha detectado muchas cosas, ¿no? Y ahora, por ejemplo, sabéis que hemos tenido hace unos días aquí en España unas inundaciones terribles y ha habido mucha gente que ha muerto y ha perdido propiedades. Eso va a agilizar. Todo drama agiliza, ¿no? Porque despierta un pain que realmente estaba allí, que era latente y que no lo veíamos.
sea, va a haber 700.000 reclamaciones dar el tema. Entonces, la inunda también por la parte administrativa, como no se pongan medidas, ¿no? Y esas medidas muchas veces son medidas técnicas. Entonces, la Administración de Justicia en España, por ejemplo, lo que está haciendo, y es un ejemplo muy interesante y seguramente lo debéis conocer, y si no, lo tenéis que estudiar, están empezando incluso a hacer una especie como de plantillas para que la gente pueda hacer algún tipo de documento o presentación de un tipo muy sencillo, pero a la vez, ¿no? Muy efectivo. Entonces, si el Estado ya te está dotando de unas plantillas que solo tienes que complementar y se inicia un proceso judicial, en ese caso de reclamación de cantidad, ¿no? Como el monitorio, tú imagínate. Eso está muy bien, porque ya no hace falta que ninguna persona vaya a un abogado, espere unos días a que le dé hora, luego ese texto se vaya a un procurador que lo envíe a un juzgado que lo tiene que proveer. ¿Me explico? Todo eso ya desaparece y directamente hay un formulario que tú le escribes a la administración, ¿no? Pues si fuera un formulario de contacto, y en realidad no es un formulario de contacto, sino que es la generación de un proceso jurídico, un procedimiento judicial. Y claro, y eso es súper interesante. Habrá gente que dirá, guau, pero esto es el final del trabajo de los abogados. Pero hombre, no. ¿Qué va? No se nos acaba el trabajo. Porque de hecho hay una paradoja muy interesante, y es que cuando en un sector como el nuestro se abre el mercado y se diversifica el mercado y todo el mundo tiene acceso al mercado, entonces se multiplican las oportunidades. Entonces vamos a necesitar más abogados de los que tenemos. No se va a acabar ni con la inteligencia artificial ni si empezamos a abrir la administración para que el propio ciudadano pueda hacer reclamaciones. Tranquilos, eso no va por ahí, va todo lo contrario. Sí, total. Al final del día se vuelve más eficiente el trabajo que nosotros hagamos. Creo que yo siempre lo he dicho, creo que todos nos beneficiamos de este tema y los abogados también necesitamos pues que exista agilidad. Me gustaría preguntarte un poquito en tu concepto, ¿qué es Legal Tech? Yo sé que es de esos conceptos como inteligencia artificial, como muchos otros, que no hay un concepto súper cerrado, súper definitivo, súper consensuado más bien. Pero para ti, ¿qué termina siendo, según lo que tú has visto, lo que tú has podido conocer en todos los países donde de pronto has hecho como el análisis de qué está ocurriendo en materia de tecnología aplicada a derecho para ti, ¿qué es el Legal Tech? Y pues para todos nuestros oyentes. Hay como dos definiciones. Una definición que era la estándar, ¿no? La que teníamos hasta hace poco, que la tecnología utilizan tanto los abogados como el resto de operadores jurídicos para sus trabajos, labores, ¿no? Desde organizar textos, desde crear documentación, analizar documentación, ¿no? Todo ese software que utilizas para todo esto, eso es Legal Tech. Pero claro, nosotros hemos cogido la palabra Legal Tech y le hemos estirado al máximo. Para mí, Legal Tech es lo que sería la Legal Innovation, ¿no? Es la innovación legal. O sea, Legal Tech para mí es todo. Es desde los procesos que utilizamos para cambiar, ¿no?, las formas de trabajar dentro de los despachos, dentro de las compañías a nivel jurídico, los procesos de gestión, los procesos de análisis, pero también la documentación, todo tipo de documentaciones, cómo entendemos la documentación, por ejemplo, los contratos ya no como un documento, sino como un proceso, ¿no? Y aquí, por ejemplo, podríamos hablar de los proyectos como el que está llevando a cabo Stanford, ¿no? Codex, maravilloso, o proyectos tan divertidos como OneNDA, ¿no? Que son al final una especie de no-code, de sistemas que tú puedes interrelacionar para crear documentos absolutamente válidos, ¿no? Y homogéneos para todo el mundo y abiertos, ¿no? O sea, eso es muy chulo. También tienes en tecnología legal toda la parte, para mí, ¿no? También es Legal Tech, toda la parte de personas, cómo estamos capacitando a las personas para la tecnología, o cómo la tecnología está capacitando a las personas, o sea, tanto para aquí como para allá. También es Legal Tech para mí todo el software que se utiliza en la parte de compliance, ¿no? Porque claro, al final está generando acciones, pero también es Legal Tech todo el software que se utiliza en la parte de firma, ¿no?, de documentos. Así que tenemos las firmas, tenemos todo el software de compliance, tenemos todo el software de análisis, de discovery, de documentos, de drafting. O sea, es un universo enorme. Y no solo es software, sino para mí, para el Global Legal Tech Hub, para nuestra entidad, se está centrado como en 8 áreas, ¿no? Tienes un Legal Tech geográfico, gente que conoce la tecnología legal en sus áreas. Tienes innovación, gente que está haciendo cosas en innovación relacionada con la tecnología y con el sector legal. Tienes el área de tecnología, donde tienes todas las tecnologías de inteligencia artificial, ¿no?, document automation, knowledge management, etcétera, etcétera. Tienes la parte de edu, gente que está en la primera línea de la conexión con las personas que van a ser
profesionales en el futuro, los que están en educación, pues aquí tienes Harvard, Bucerius, un montón de universidades, la Universidad de los Andes, por ejemplo, también estamos en contacto con ellos, un montón de universidades y profesionales que están en ello. También tenemos la parte de cyber security, ¿no? Que entra en compliance y cyber security, que a la vez también, claro, es todo software que utilizamos los abogados o que utilizan los despachos o las empresas para garantizar la seguridad jurídica. Ergo también es tecnología legal, ¿no? Entonces, en realidad, muchas veces yo hago la pregunta al revés, es ¿qué no es legal tech? ¿No? ¿Qué no es legal tech? Muy interesante, digamos que personalmente yo tengo la percepción de que Legal Tech debería siempre ceñirse al punto tech, ¿cierto? Uh-huh. Con lo cual a mi criterio, por ejemplo, todas las metodologías que se están empezando a adoptar quedarían por fuera, pero siempre, digamos, yo lo cobijo dentro de lo que llamamos innovación legal. Innovación legal, Ajá, correcto. Digamos, es un poco como totalmente. mi percepción del tema. Sí, sí. Dime. Nosotros hemos utilizado, Ujú, bueno, nosotros hemos llegado a la conclusión de que la innovación legal no le hace acompañamiento a la marca LegalTech, pero LegalTech sí que hace acompañamiento a la marca innovación legal. ujú, Y lo que es divertido es cómo la gente dentro de su cabeza incluso confunde tecnología legal con derecho de la tecnología, correcto. ¿no? Sí. Eso sí que no. Por ahí sí que no. O sea, no, pero toda la regulación de la inteligencia artificial es LegalTech. No, eso no es LegalTech, eso es TechLaw, ¿vale? Ujú, Pero para mí sí que es LegalTech, por ejemplo, ¿no? Todas las metodologías que podemos utilizar y que nos sirvan para cambiar a nivel procedimental todo tipo de procesos, porque aparte luego le meteremos la tecnología, pero forma una parte de un todo, que es el ujú, proceso. O sea, claro. yo el proceso es lo que defino como, ¿no?, de end-to-end digital. No, pero está muy interesante porque no había como tenido muy presente esa apreciación, la importancia de la marca Legal Tech en ello. Me gustaría hablar contigo un poco de cómo ves que se está aplicando tecnologías a nuestra profesión, inteligencias artificiales, RPAs, otros tipos de software de gestión de casos, de facturación, etc., no sé, firmas, como tú bien lo decías. Ujú. ¿Cómo estás viendo la aplicación? ¿Cómo estás viendo un poco el uso? ¿Crees o eres de los que piensa que de pronto la profesión corre peligro por la aplicación de tecnologías? ¿No? ¿La gente es alarmista? No, no, radicalmente no. O sea, la profesión no corre peligro por la firma. O sea, el otro día leí una entrevista que me encantó, que decía un filósofo: no nos tenemos que preocupar por la inteligencia artificial, nos tenemos que preocupar por los humanos que la utilizan, ¿no? Entonces, tranquilos. Vamos a un ejemplo muy sencillo. Si tú eras muy bueno con el arco, ¿no?, hace 500 años, pues seguramente podías sobrevivir y tenías una profesión que podía ser cazador, y es maravilloso. Pero si te enfrentabas a otra persona que en aquel mismo momento, hace 400 años, tenía una escopeta, ¿sí?, tenías un problema. ¿Por qué? Porque en el momento en que esa persona disparaba de más lejos que tú podías llegar con el arco, ¿sí?, y más fuerte, estabas muerto. Entonces, lo que pasa con la tecnología es que tú vas con piedras y los otros van con misiles balísticos. Esa es la definición. Entonces, no va de que la tecnología sea buena o mala, que también creo que hay tecnología que es inherentemente mala. Pero en este caso no, la tecnología no es inherentemente mala, es el uso que se le dé lo que es peligroso. Entonces, la tecnología, como la inteligencia artificial bien utilizada, es una maravilla y facilita mucho la vida a muchas personas, y va a facilitar y va a descubrir cosas maravillosas a nivel científico e incluso también a nivel tecnológico, jurídico como el nuestro. Ujú. Va a facilitar que la justicia llegue a todo el mundo. Yo lo creo, realmente. ¿Eso nos va a quitar el trabajo? No, eso nos lo va a cambiar. Eso sí que te lo digo. El trabajo va a cambiar, pero no te lo van a quitar. O sea, no es aquello de que mañana se hace una ley por la cual dejas de ser abogado. Creo que no lo vamos a ver, ni tú ni yo, ni ninguno de los que estamos viendo este podcast. Yo estoy de acuerdo contigo. Me gustaría preguntarte un poco, porque fíjate que me acaba de venir a la mente una cosa que yo suelo también como comentar mucho en mis clases. Tú bien sabes, ahorita lo decías, el tema de regulación de inteligencia artificial. Europa pues le lleva un poco la delantera al resto del mundo en este tema, pero siento yo que hay muchas un poco contradicciones que yo he podido ver obviamente desde fuera, analizándolo también con una perspectiva económica, cómo tú incentivas la innovación, cómo tú incentivas el uso realmente, ¿no?
se supone que uno de los pilares de la normativa es justamente incentivar pues, la producción de tecnologías como inteligencia artificial en Europa. Pero Ya. curiosamente, pues muchos de los grandes desarrolladores que estaban en Europa se han empezado a ir de la Unión Europea para continuar desarrollando sus tecnologías fuera, digamos, de un poco la regulación que les cobijaba. Me genera a mí una Ujú. preocupación en cuanto a la visión que puede llegar a tener y es inteligencia artificial o la inteligencia artificial puede hacer que un país, que sus empresas, que sus economías, su gente sean más competitivos, ¿no? Creo que tiene muchas ventajas que Ujú. puede en cierta medida marcar una diferencia. ¿Tú cómo ves, por ejemplo, ese tema? ¿Tú cómo ves que, por ejemplo, hay muchas empresas como Apple, como Google, no quieren llevar sus inteligencias artificiales a la Unión Europea por el tema de la regulación, lo mismo Meta? ¿Y tú crees que de pronto Ujú. este tipo de decisiones, que no sé si es responsabilidad de la Unión Europea o de las empresas, pueden generar algún tipo de desventaja de cara a unos años? ¿Tú qué opinas cuanto a eso? Bueno, evidentemente que si tú tienes ese, ¿no? ese superpoder y otro no lo tiene, pues hay una desventaja. El tema es por qué se hacen estas regulaciones y por qué Europa pretende hacer algo y en realidad está haciendo otra cosa, ¿no? O Ujú, sea, aquí hay una guerra económica, tecnológica global que se desarrolla desde hace más de 30 años, ¿no? O 50, depende cómo lo mires, y va sobre la supremacía tecnológica. Entonces, la supremacía tecnológica actualmente la tienen y Asia, China principalmente, ¿no? Y el resto somos espectadores de lo que pasa. Europa ha querido ser un agente, ha querido ser un jugador en la partida y lo que ha decidido es, bueno, como mi superpoder no es fabricar semiconductores ni chips, y mi superpoder tampoco es el desarrollo de tecnología, mi superpoder va a ser legislar. Entonces hemos legislado. En Europa se legisla, ¿no? Se legisla muchísimo, una barbaridad, y eso provoca un cierto pánico normativo, que es lo que pasa porque por eso se van las empresas, el rollo de guau, 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 que aquí me pueden poner una multa cada vez que abro la boca. Y entonces las empresas buscan espacios en los que puedan tener una cierta libertad, ¿no? de creación. Digo libertad, entre comillas, porque al final es la oferta y la demanda. Si tú en un sitio te ponen muchas barreras de entrada, pues te vas a ir a otro. Ya está. ¿Qué es lo que se tendría que hacer? Pues si creemos que para la humanidad es bueno tener una regulación global de inteligencia artificial, se tiene que pactar a nivel global, ¿no? Y que sean las Naciones Unidas, si sirviera para algo, que lo bajara, ¿no? a todos los países y los países suscribieran el convenio de inteligencia artificial mundial, donde nos obligamos a no entrenar los modelos para modelos discriminatorios, pagar los derechos de autor porque los reconocemos a todas las personas que le estemos expoliando su conocimiento de forma gratuita, etcétera, 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 etcétera. Eso, hacerlo solos desde Europa no tiene ningún tipo de sentido, porque precisamente lo que provocas es el efecto contrario. En vez de ser garantista para tus ciudadanos, sí lo eres, pero les quitas la posibilidad de jugar con los juguetes de los demás. Acabas jugando con los juguetes de los demás mediante VPNs y sistemas que te permitan salirte de tu IP y puedes jugar con las herramientas que te dé la gana, ¿no? Un poquito también lo que pasa en China. Pero creo que es muy triste que la Unión Europea no haya conseguido jugar esta partida a nivel global, ¿no? Y que haya tenido que jugarla sola. Y creo que también, Santi, que también hagamos un análisis de cómo fue con GDPR, ¿no? Con el Reglamento de Protección de Datos, que empezó en Europa y que se ha extendido por todo el mundo. Ahora ya es un estándar. Yo creo que Europa también, si juega bien el papel, puede llegar a ser ese, ¿no? ese garante de la normativa. ujú. También te digo que se cobran muy pocos royalties por hacer buenas leyes. Sí, sí, y pues al final del día uno a veces necesita también como mayor practicidad, ¿no? Digamos, especialmente para aquellos Ah, usuarios que queremos, que valoramos un poco esa libertad de elegir, pues oye, pues déjame elegir entre si quiero usar o no quiero usar. Al final del día, pues sí son mis datos. Claro, y claro que también hay, a veces nosotros cuando estamos en el rol de usuario somos un poco, no sé si llamarlos cínicos, pero como que somos ujú. conscientes de lo que hacemos, ¿cierto? Cada vez que aceptamos Absolutamente, un, ¿no? un término, o sea, instalamos Discord, por ejemplo, creamos la cuenta en Discord, Sí. aceptas los términos y no los lees. Creo que somos conscientes de eso, ¿cierto? ¿Quién los va a leer? ¿Quién va a tomarse su tiempo para leer? Somos conscientes de que no lo leemos. Cor- Exacto. Pero, por ejemplo, también hay todo un registro europeo que te está diciendo que para poder pedirle responsabilidades a la persona que está colgando ese contenido, tienes que acreditar que esa persona ha entendido que no puede colgar ese contenido en esa página.
¿no? Entonces hay todo un reglamento, o sea, es que realmente en Europa se está legislando una barbaridad y muchas cosas tienen mucho sentido. Entonces las plataformas tenían que utilizar sistemas que fueran fácilmente comprensibles, ¿no? Y que te dijeran, mira, es que en realidad, Jordan, tú aquí no vas a poder decir palabrotas, porque si dices palabrotas te voy a cortar. 2, si vuelvas contenido que no es tuyo, ¿qué quiere decir un contenido que no es tuyo? Pues un contenido que no es tuyo quiere decir algo que no has fabricado tú, por ejemplo, ¿no? Estas bambas no las has fabricado tú, no las puedes sacar aquí, ¿no? Cosas tan sencillas como estas que se podrían hacer perfectamente gracias a la inteligencia artificial porque podríamos microsegmentar, pero provocarían una cosa que las plataformas odian, que es fricción, ¿vale? Si provocamos fricción en los usuarios, en el onboarding de entrada, habrá otra plataforma con base en un país que no respeta eso, ¿vale? Que te va a fastidiar. Y aquí volvemos otra vez con esa desigualdad territorial que genera ese desequilibrio tecnológico. Hay oportunidades en el mundo, o había oportunidades en el mundo, porque el comercio era diferente en cada país y cada uno fijaba sus precios. Entonces tú te ibas a África, esclavizabas a personas y te las llevabas a América, donde era absolutamente gratis meterlos en un campo y que trabajaran gratis, ¿vale? Hasta que alguien dijo, oye, esto es una barbaridad, está usted esclavizando personas, eso dejó de ser business, ¿no? Entonces otro dijo, bueno, vale, pues vamos a utilizar la diferencia de divisas, ¿no? Y entonces unos tenían las divisas muy fuertes, otros prácticamente no tenían divisas y les reventaban a nivel comercial. No, pues ahora vamos a utilizar, por ejemplo, la tecnología, ¿no? Yo tengo tecnología y tú no. Y esa es la historia de la economía desde Adam Smith, bueno, incluso anterior a Adam Smith, pobre hombre. O sea, no le metamos la culpa a él, ¿no? Desde los romanos y interiormente desde los griegos. O sea, las cosas no valen lo que valen. Las cosas valen lo que estás dispuesto por ellas. Y esto es aplicable desde hace miles de años. Entonces, lo que tenemos que hacer básicamente es salir de esta partida. Si queremos realmente ser mejores, lo que tenemos que hacer básicamente es salirnos de la partida. O sea, si estás jugando en una partida donde las condiciones son malas, los jugadores son malos y las fichas son malas, eres tonto si continúas jugando, ¿no? Ese es el camino. O sea, yo creo que la tecnología legal precisamente lo que nos permite es, con las reglas que ya existen, que son buenas, ¿no? Poderlas llevar a la aplicación. Es lo que estabas diciendo tú antes. O sea, ya existen las leyes que dicen que todos somos iguales delante de la ley. Vamos a hacer que se cumplan. Correcto, A ver qué pasa. sí. Correcto, sí. Acá en Colombia, por ejemplo, han querido regular este tema de inteligencia artificial. Yo soy de los que ha agradecido mucho que siempre se archiven estos proyectos, pero ahorita parece que hay uno que se va a parecer mucho a la ley europea de inteligencia artificial. Y me preocupa mucho porque tiene muchos componentes que creo yo que son desacertados y me parece a mí que un poco el foco, nosotros que no desarrollamos la inteligencia artificial, nosotros en Colombia también somos usuarios que consumen la tecnología, creo que las preocupaciones de un país que consume deben ser distintas a un país que la produce. Y creo que a partir de allí el enfoque tiene que ser distinto y tú debes siempre permitir, pues obviamente que el país sea competitivo porque aparte tenemos el gobierno que está apostando por la inteligencia artificial, pues luego no te puede decir, oye, es que la inteligencia artificial se está expandiendo libremente por ahí como si estuviera corriendo por la calle desnudo, ¿no? Creo que la inteligencia artificial no está haciendo eso. Al final del día, pues igual hay empresas que definen sus productos, etc. Pueden salir bien, pueden salir mal. Como recientemente le pasó ahorita a Google con este usuario al que la IA le El chatbot que contestó. recomendaba que se matara. Ajá, correcto, que el que le dijo, oye, por favor, muere, no sé qué. Bueno, después de haberle dicho que prácticamente respiraba, o sea, cada vez que respiraba le estaba quitando oxígeno a gente que sí lo necesita. Prácticamente, pues ese Claro, tipo de cosas, claro, son errores de un producto, pero siempre va a haber un equipo o varios equipos que terminan testeando, y al final del día, pues creo que errar es de claro. humanos, ¿no? Yo creo que el problema no es, Jordan, creo que el problema no es tanto el producto. O sea, creo que cuando hablo de una guerra a nivel comercial, económico, estamos en otra altura. O sea, esto va por capas, va por layers, ¿no? Creo que hay una capa, que es la capa de uso, donde estamos tú y yo, donde está la gente que nos escucha, ¿no? Los usuarios, que nosotros tenemos la libertad de consumir lo que queramos. Otra cosa es que lo puedas utilizar, ¿vale? Pero podemos consumir lo que queramos, a nivel de software, a nivel mundial. Pero yo creo que esto va más por arriba, o sea, hay gente que no tiene tanto uso de la tecnología o tanto conocimiento de la tecnología como nosotros, que no le vaya a poder llegar esa tecnología porque no va a tener las herramientas como para poder llegar a ellas. En cambio, si fuera mainstream, ¿no? Si pudiera ser tan fácil de consumir como poderlo tener en el móvil, ¿no? Y hacer las consultas, sería diferente. Creo que, por ejemplo, en la inteligencia artificial de consumo individual lúdico, como puede ser ChatGPT, ¿no? Se está popularizando a una velocidad increíble y hay gente que conozco
que utiliza ChatGPT para entrenarse hablando de otros idiomas, para compartir problemas psicológicos, que le han vaciado varios manuales de psicología para que le recomienden terapias, que hacen meditación con él. O sea, sirve para miles de cosas, miles, de las cuales el 99,9% son cosas que podías hacer con un humano, ¿no? O sea, eso también denota hasta dónde hemos llegado, dónde estamos, ¿no? Correcto. Pero luego hay un porcentaje importante de esa tecnología que se puede utilizar para negocios, para generar negocios, para ver oportunidades, para hacer una confrontación de ideas. Y esa parte es donde yo creo que a nivel legal tenemos que abrir los ojos sobre tecnologías que son pura y dura en el sector legal, que están entrenadas para ello, que tienen toda una metodología detrás en la que las alucinaciones están muy medidas y lo que la respuesta que te van a sacar viene en parte dada por la pregunta que le has hecho, pero no va a alucinar sobre las fuentes del derecho, ni va a alucinar sobre los artículos que utiliza, ¿no? Entonces, también hay que hacer mucha pedagogía sobre las herramientas, ¿no? Yo sé que aquí en el programa habéis hablado mucho de herramientas, pero no es lo mismo ChatGPT, Perplexity o Harvey, o sea, no tienen nada que ver, chicos, nada que ver. De acuerdo, de acuerdo. Me gustaría hablar contigo un poco sobre otro tema que también es súper importante y de hecho hace parte de los retos que tenemos nosotros como raza, como seres humanos, y es el medio Ujú, ambiente. Para nadie es un secreto que pues las ujú, tecnologías, este tipo de tecnologías están generando un consumo bastante excesivo de electricidad. Mucha de esa electricidad se genera a partir de agua. Por ejemplo, ciudades como Bogotá, donde estoy, donde vivo, nos estamos quedando sin agua. Estamos sufriendo racionamientos. Tenemos casi que un relojito con la cuenta regresiva hacia atrás, en el que nos ujú. podemos quedar sin agua completamente y pues si no se toman las medidas adecuadas, pues puede llegar a ocurrir. Y muy seguramente va a ser la situación de muchas otras ciudades. O sea, estamos consumiendo energía muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Qué tan importante es, por ejemplo, empezar a asumir esos retos desde la generación de este tipo de innovaciones, desde que tengan esa conciencia medioambiental Claro. y sostenible, ¿no? Pues, financieramente y ambientalmente hablando. Bueno, es que es fundamental. Yo te comentaba que cuando nosotros pensamos en la creación del Global Legal Tech Hub, ¿no? Como Ujú. este ecosistema mundial, pensamos en personas, por ejemplo, también que están dentro del área de ESG, ¿no? Y eso no son letras, o sea, eso son acciones en realidad, ¿no? El hecho de accionar hacia una tecnología que pueda ser sustentable por sí misma es muy importante. O sea, la generativa es una locura. Es una locura. O sea, es como si pusieras un motor de gasolina dentro de un motor de gasolina, dentro de un motor de gasolina, dentro de un motor de gasolina, dentro de 1 millón de coches y se fueran todos a correr. O sea, es una locura. Estamos haciendo el tonto eh, con una serie de modelos que nos han dado gratuitos. Esta gente está perdiendo centenares y miles de millones de dólares porque en realidad lo que quieren es llegar a la partida en que los otros hayan perdido centenares de millones de dólares y tengan que dejarlo. Entonces en ese momento pondrán el precio que realmente vale esto y nos vamos a flipar. O sea, cuando veamos el precio que tiene vamos a alucinar porque el consumo es enorme. Y sí que es cierto que los modelos vuelven eficientes en un 100% prácticamente en un 98% cada 6 meses, ¿no? Los modelos cada vez son más eficientes, pero los recursos que consumen son una barbaridad. Entonces, también necesitamos refrigerar temas, también necesitamos entrar, ¿no? En otra dinámica. Pero volvemos a lo de siempre. Si estuviéramos en un mundo normal, ¿vale? Donde los recursos son limitados, donde tenemos un tiempo delimitado para cada cosa, no es infinito todo, ¿vale? Porque aquí, acordaros que si tú quieres trabajar infinito, puedes. O sea, yo podría estar trabajando infinito durante 20 años de mi vida, claro, pero no pasaría de las 2 semanas porque moriría al no haber dormido, ¿no? Eso somos conscientes de que puede pasar, ¿sí? Bueno, pues la tecnología no lo sabe y el sistema capitalista no lo sabe. El capitalismo no entiende eso. O sea, el capitalismo entiende solo de oferta y demanda, ¿vale? Beneficios o pérdidas. Y todo lo que hay por en medio pilla. O sea, tiene que pillar necesariamente los recursos, las personas, ¿no? Todo el resto, la ética, la política, todo eso no está dentro de los 4 parámetros. Entonces, como no está dentro de los 4 parámetros, no juega la partida. Entonces, ¿le importa realmente al sistema lo que le está pasando a Bogotá? No, no le importa un pepino. Bueno, Bogotá no tiene agua, pero mira, en Valencia se están ahogando. Mm. ¿Sí?
Ya está. Al final, al sistema le interesa que haya desequilibrios porque quien no tiene agua va a comprar agua y quien tenga mucha agua la va a vender. Y luego cuando tengáis agua, pues la venderéis vosotros y los otros no tendrán. Eso es lo que dice el sistema. En realidad es una falacia. En realidad es una falacia. Lo que necesitamos es una armonización a nivel mundial. Pero volvemos otra vez. ¿Quién va a poner el cascabel al gato? ¿La ONU? ¿No? ¿Los gobiernos? Sí. Ese es el tema. Entonces, yo creo que es desde las personas, ¿no?, las que podemos accionar cosas. ¿Tú qué estás haciendo? Esa es la pregunta, Jordan. ¿Tú qué estás haciendo para no gastar agua? ¿Estás duchando menos? ¿Dando menos las manos? ¿No? Cuando utilizas el agua que tienes en la ducha para tirarla en el baño para no gastar, ¿no? Pones botellas de agua dentro de las cisternas para no gastar agua, ¿no? No sé, ¿qué estás haciendo? Pues eso es lo más importante, porque eso lo puedes hacer tú y la gente que nos escucha, ¿no? El resto es que no depende de nosotros. Entonces, te digo, la tecnología legal tiene que tener en cuenta el medio ambiente, evidentemente. Es más, yo creo que se tenía que penalizar el que no lo tiene en cuenta. Entonces, utilizar tecnologías como la inteligencia artificial sin medida, sin objetivos, sin un plan de sostenibilidad a nivel económico y ambiental, y tecnológico y energético, o sea, me parece una barbaridad. O sea, que tiene que estar, evidentemente, en el roadmap. Y es una de las cosas que también estamos planteando los fabricantes, ¿no? ¿Generativa para qué? ¿No? ¿Modelos grandes para qué? ¿No? Modelos más pequeños, que hagan cosas más pequeñas, que consuman infinitamente menos y que te resuelvan el problema. Eso sí, open source, ¿no? O modelos grandes, metidos en grandes máquinas, que son más eficientes. Guerras técnicas, sí, ¿vale? Pero sobre todo el por qué y el para qué. Creo que es importante. Sí, yo de hecho a veces creo que las personas, creo que estamos en un momento en el que otra vez estamos viviendo la fantasía de los espejitos con la inteligencia artificial, porque yo pues conociendo, trabajando en estos temas, diseñando productos desde ceros y procesos y procedimientos, entidades públicas y empresas, me doy cuenta que a ti tú ves alguna automatización y un fabricante te puede decir esto es inteligencia artificial, pero realmente no es. Te lo venden, ¿Qué va? le meten ese apellido o esa etiqueta, ese label, para vendértelo más costoso. Y yo conociendo muy bien, digamos, de diversas tecnologías que nos pueden ayudar, yo me doy cuenta que lo que menos necesitamos casi siempre es inteligencia artificial y de pronto otro tipo de software secuenciales como RPAs, que me parece a mí que para lo que hacemos la mayoría, que son procesos, etapas de la A a la Z, donde primero pasas por A, luego por B, luego por C, luego por D, puedes tener dos caminos variables y demás. No necesitas una IA. Puedes tener una tecnología que es mucho más económica, que Nada. consume muchísimo menos y que puedes tener en tu propio computador. No, ¿Tú cómo ves ese tema? ¿Cómo estás no, y viendo un poco el que es tema? mucho más segura. Claro, claro, y al final del día es mucho más segura, no compartes datos, no sale de tu máquina, un montón tiene muchas ventajas. Pero ¿y tú cómo ves ese tema? ¿Tú cómo ves el tema del humo, los espejitos, y de que estemos de pronto dándole un valor innecesario a una tecnología que me parece a mí que no necesitamos tanto, que nos puede apoyar en gestión de Ujú. conocimiento, creo que ahí no tengo ninguna duda, pero que en la mayoría de las cosas que hacemos nosotros los abogados no nos sirve, no nos ayuda, y al revés puede empezar a generarnos algún tipo de reproceso. ¿Tú qué opinas con cuanto a ese punto? Yo te explicaré un detalle. Ujú, Em, la gran mayoría de herramientas jurídicas de inteligencia artificial de verdad se utilizan mayoritariamente para escribir correos electrónicos. Hace falta. Tienes que pagar una herramienta que te cuesta por unidad centenares de dólares. Tienes que pagar para eso, que lo puedes hacer de forma gratuita con cualquier herramienta de generativa de las que hay en el mercado, incluso sin marca. ujú, Eh, hay un problema muy grave en el sector legal y es el marketing. El marketing es un problema grande. Si tú eres un despacho, tu competencia está utilizando inteligencia artificial o está diciendo que está utilizando inteligencia artificial, eso es una palanca de marketing para poder accionar negocio, tú lo que tienes que decir es que también la utilizas. Y entonces para ello lo que vas a hacer va a ser o bien comprarte una tecnología que ya exista, ¿vale? Porque te viene con una garantía. Acordaros que los abogados lo que no queremos son problemas. Entonces lo que vamos a comprar es una tecnología fiable y que funcione. Pero que le funcione a un despacho de 10.000 abogados no quiere decir que te funcione a ti, que tienes 100. Y entonces, cuando implementamos esta tecnología, como no ha habido un análisis, sencillamente por marketing, entonces se ha ganado pésima tecnología, provoca rechazo y la gente escribe correos electrónicos con ella.
o le lanza preguntas como si fuera GPT cuando en realidad no lo es. ¿Por qué? Porque no se ha hecho una pedagogía del uso de las herramientas, porque no se ha analizado cuál es la que hay detrás, qué es lo que nos pasa, por qué un despacho que ese precio tiene 4, 5, 6 o 7 premios al año de varios directorios que le dicen que eres el mejor abogado del país. ¿Por qué? Marketing. Y la tecnología volvió a entrar en el marketing, que es el único círculo en el de encanta, porque somos la banalidad hecho profesionales, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el problema. No atajamos los problemas, sino que sencillamente los rodeamos con un poquito de marketing, ¿no? Y como somos los chicos más listos de la clase, pensamos que no nos van a pillar. Lo cual es cuando el valor añadido que estás aportando, ¿vale? No lo estás aportando realmente porque tú no estás utilizando las herramientas, sencillamente las has comprado. Y es la diferencia entre saber disparar con arco o comprarse un arco. Entonces, creo que se están comprando muchos arcos y creo que hay muy pocas clases de tiro con arco. Creo que hay muchísima gente que se está gastando muchísimo dinero en muchísimo software que no tiene ni idea de para qué sirve, pero es que le da igual porque su objetivo no es utilizarlo, sino su objetivo es pasar el budget de ese año y lo hace con comidas con sus clientes, vendiéndole que están haciendo cosas con inteligencia artificial y por eso le bajan un 3% el precio, porque así son más competitivos que la competencia, que le habían bajado un 10%, pero bueno, no vas a trabajar con ellos porque hace muchos años que trabajas conmigo, ¿no? Y eso es un modelo de negocio que hacemos también en el sector legal, sobre todo en gerencias legales, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de marketing, estamos hablando de herramientas que te sirven para vender, no herramientas para transformar tu trabajo. Y luego están los que realmente están haciendo clases con arco, no solo con arco, sino que ya se han comprado otro tipo de arco que dispara diferente, ¿no? Las puntas de lanza son exquisitas y es más, ya no disparan siempre con arco, a veces se han comprado una cosa que se llama ballesta, que es mucho más rápido, etcétera, etcétera, ¿no? Es a donde voy. Es a donde voy. O sea, voy a que siempre va a haber muchas velocidades dentro de un sector como el nuestro, tan complejo y tan mundial, porque hay tantos abogados como países, hay tantos abogados como personas, prácticamente, ¿no? Tiene que haber compañeros que defiendan gente que nunca defenderíamos y tiene que haber compañeros que trabajen de una manera de la que nunca trabajaríamos. Por eso creo que también vamos a tardar mucho en desaparecer, ¿no? Porque al final yo creo que el día de antes del juicio final alguien va a estar enviando una demanda. Para concluir, me gustaría decir, somos un mal necesario y creo que comparto mucho esa visión. Yo creo que somos un bien poco conocido, más que un mal necesario. Creo que somos un bien poco conocido. Y creo que muchas veces nos centramos en la parte mala porque es lo que vende, ¿no? Porque al final tenemos una muy mala prensa, ¿no? Los abogados. El otro día hablaba con un compañero que decía, bueno, ahora Trump se va a cargar la administración americana, que recordar que la administración americana es chiquita, es muy pequeña la administración americana en comparación con lo que es el país. Si lo comparamos con un país estándar europeo, la administración es muy, 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 muy pequeña. O sea, lo que se va a cargar Elon Musk yo creo que es más ejemplificador que en otra cosa, ¿no? Se va a cargar pues, el sistema educativo, el sistema sanitario, lo que quede, ¿no? Pero no pasará de ahí. Y claro, me decía, ¿quién va a defender a los funcionarios, ¿no? Si todo el mundo los odia, ¿no? Claro. Pensar también quién va a defender a los abogados. Correcto. Otros abogados. Claro, el tema está en eso. Yo creo que como todo en esta vida, conozco funcionarios que son personas que ellos solos mueven un país. Y conozco abogados que ellos solos cambian la realidad de millones de personas. Entonces yo creo que tenemos que luchar para ser esa mejor versión de nosotros mismos, porque somos como la tecnología al final. Bien usados somos maravillosos, mal usados somos terribles. De acuerdo. Entonces depende de nosotros que nos dejemos usar. Me gustaría, para ir terminando, preguntarte un poco sobre retos. ¿Tú qué retos ves en nuestro sector, en nuestra área, en nuestra profesión, en las empresas, en las firmas de abogados o despachos de abogados? ¿Qué retos estás viendo? Bueno, evidentemente yo los retos que veo son tecnológicos, la mayoría, ¿no? De adopción de tecnología, de si realmente el modelo es A, B o C, ¿no? Si vamos hacia unos modelos de tecnología concentrada o unos modelos atomizados, ¿no? Dentro del uso de la tecnología, si la implementación de nuevas metodologías de proceso van a influir o no van a influir en la capacidad de otorgar o generar
entregas al cliente mucho más efectivas. Dentro de la administración, el hecho de abrir la administración, ¿no? Abrir las APIs de la administración, abrir el cajón de la conexión de la justicia con el mundo digital, yo creo que es un súper reto. Transparencia, ¿no? Realmente el ESG, tenía un amigo que me decía, pero entonces los abogados que se dedican a ser abogados de gente que hace cosas malas, ¿eso cómo casa con ESG? ¿No? Bueno, técnicamente tú puedes ser abogado de una gente que hace cosas malas y no contaminar y tener una buena gobernanza, ¿no? Y a la vez ser responsable con tu contratación. No tiene por qué ser malo y aparte lo que estamos haciendo es defender los derechos de esa persona que aunque sea mala los tiene, ¿no? Es difícil explicarlo, la verdad, es mucho más sencillo cuando hablas de un en otra entrevista. Si era posible que se acabaran creando abogados 100% digitales, ¿no? Y claro, la respuesta fue, ¿se pueden crear humanos 100% digitales? Porque al final lo que está hablando el derecho, de lo que habla el derecho, es precisamente de humanos. O sea, nosotros no metemos a la cárcel ordenadores, ni metemos en la cárcel máquinas de escribir, metemos en la cárcel a escritores, metemos en la cárcel a hackers. Ujú. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedes plantearte ¿no? que no van a existir los abogados cuando sí que van a existir los humanos? ¿Me explico? Correcto, sí. Se muerde a sí mismo, ¿no? Y se te aparecerás que serán como abogados, que te puedan resolver problemas, pero algo que te resuelva un problema no es un abogado, es un algoritmo. Ujú. Un abogado creo que es mucho más que eso, ¿no? Y será la persona que, ¿no? La persona que interpreta lo que te pasa, la persona que te acompaña en el proceso, la persona que te explica qué es lo que te pasa. A lo mejor nos vamos a convertir en acompañantes, porque el proceso va a ser puramente tecnológico y solo seremos acompañantes, seremos más parecidos a un psicólogo, ¿no? Pero claro, siempre estaremos allí. Yo creo que somos los guías, los que acompañamos desde el problema a la solución. Y ese es el reto y creo que es maravilloso. Cuando vemos, ¿no? Cuando vemos todo este proceso en perspectiva, me parece que es una maravilla de trabajo nuestro. Sí, total, de acuerdo. Para ir terminando, te comentaba que cada episodio tiene pues un momento especial en el que el invitado puede enviar un mensaje a las personas que nos están escuchando. En este caso, pues, ¿cuál te Uh-huh. gustaría que fuera el mensaje? Sé que hemos dejado mensajitos a lo largo del episodio, pero en este caso, ¿cuál crees que debe ser el mensaje de este episodio? Yo quiero lanzar un mensaje a todas las personas que, como yo, a veces dudan si tenemos un buen o un mal final como humanidad. Porque yo también lo pienso a veces. Pienso, bueno, esto pinta muy mal. Pero también pienso otra cosa, y es que si yo me considero buena persona, y esa es una frase de mi padre, ¿no? Si yo considero que yo soy buena persona, que quiero a los demás y que intento hacer el bien por los demás y que también me quiero a mí mismo, porque eso empieza por ahí, nos tenemos que querer un poquito más a nosotros, ¿no? Creo que nos tenemos que quedar con la idea de que si tú existes, ¿no? Hay más como tú, no estás solo, ¿no? Entonces lo que tienes que hacer es buscar a esas personas por el mundo, conectar con ellas y explicarles que no están solas y que le digan al resto que no lo están y seguir esa red de conexión, ¿no? Yo creo que ese es el mensaje más potente que te podemos dar. No estamos solos, tenemos que buscar a los demás, ¿no? Y tenemos que juntarnos para tener una voz más grande, porque si no nos juntamos, entonces sí estamos perdidos, ¿no? Creo que todos los que pensamos en un mundo mejor tenemos que concentrarnos en el objetivo de encontrarnos entre nosotros, porque existimos. Muy interesante. Pues, Albert, de verdad, mil gracias por aceptar la invitación, por hacer este episodio tan ameno, tan interesante además. De verdad, mil gracias Vosotros. por tu tiempo, por todo, por dedicarnos pues este grato momento. Y pues más que invitado para cuando quieras volver o colaborar con el podcast, bienvenido. Nada, esperemos hacer una segunda parte cuando tengas feedback de todo lo que hemos hablado hoy. Creo que hay muchas cosas interesantes que se han quedado ahí a medias Ujú. y creo que es una oportunidad súper interesante, ¿no? La que ofreces de ponerle voz a las cosas que nos preocupan dentro del sector legal, que muchas veces no le ponemos voz, pero que partimos miles de personas, ¿no? Entonces, bueno, ojalá que dentro de tu comunidad resuene lo que hemos hablado hoy y puedas tener feedback, ¿no? De gente que dice, guau, pues oye, yo quiero buscar a nuestros iguales, ¿no? Porque existimos, de verdad. Sí, totalmente, pues.
Pues nada, Albert, de verdad, mil y mil gracias. Y mil gracias también a mi público de Charla Legal que ha llegado hasta este punto del episodio. Recuerden, y como siempre, pues les agradezco por haber llegado hasta acá, por haberse escuchado este episodio hasta el final. Espero que haya sido de su completo interés, que hayan aprendido muchísimo. Como bien lo hizo Albert, hay cositas que quedaron por ahí. Desafortunadamente el tiempo es finito, es uno de esos recursos que ojalá fuera ilimitado, pero no nos va a dar el tiempo para hacer todo lo que queremos hacer. Pero va a haber segunda parte seguramente, lo vamos a estar como conversando. Sin más, recuerden que pueden apoyar el canal, pueden apoyar el podcast en Spotify, pueden escucharlo en todas las plataformas, pueden dejarnos sus comentarios, siempre los estamos leyendo. Recuerden que toda retroalimentación que nos da la estudiamos y la aplicamos, como ustedes bien saben. Recuerden también que todos los lunes estamos estrenando un episodio nuevo, estamos rumbo a los 100 episodios, estamos cerca de lograrlo. Y pues nada, de verdad, mil y mil gracias por apoyar, mil y mil gracias por estar acá y nos vemos en un siguiente episodio. Chao pues.